todo lo que tienda a comprometer la autonomía de la iglesia local, de cualquier congregación, debe ser visto como una gran sospecha. Decíamos el día de ayer, para terminar el audio, que si las iglesias de aquellos tiempos se hubieran contentado con operar de acuerdo con su capacidad, esos problemas nunca habrían ocurrido, pero como el hubiera no existe, ocurrieron. Demos una mirada más cercana a los problemas, enfatizando sobre todo por qué las instituciones humanas surgieron y por qué no son del agrado de Dios y no cumplen con el patrón divino. Específicamente estoy hablando de sociedades misioneras, orfanatorios y escuela para predicadores. Una cuestión fundamental, queridos hermanos, que debe resolverse, porque vamos a volver a encontrar este tipo de debates y discusiones con los liberales, con la iglesia institucional, con aquellos que siguen aferrados a este tipo de instituciones. Y esta cuestión fundamental que debe siempre resolverse en aras de la amistad, no para pelear, y que en la mente de todo creyente tiene que ver, hermanos, con la suficiencia de la iglesia. Esto es el punto esencial de la discusión. Específicamente, preguntarnos y preguntarles, ¿es el cuerpo del Señor, o sea, la iglesia, como Él la diseñó, es capaz de lograr sus objetivos? ¿O las circunstancias especiales requieren que modifiquemos o agregamos al diseño de Dios? Esas son las preguntas válidas. Bueno, cuando Alejandro Campbell comenzó a argumentar en apoyo de una sociedad misionera, ¿qué es la sociedad misionera? Vuelvo a repetir, es una organización o institución separada de la iglesia local, pero apoyada por fondos de iglesias locales para predicar el evangelio. ¿Sí? Lo usan como un instrumento realmente para predicar el evangelio. Afirmó Campbell que no había un patrón específico de cómo se desarrollaba la evangelización para ser cumplida. Campbell dijo, y el hermano West lo cita, dijo Campbell, en todo lo relacionado con el interés público, no con la fe, la piedad o la moralidad cristiana, la iglesia de Jesucristo, dice Campbell, en su carácter universal, ojo con esto, queda libre y sin cadenas para ninguna autoridad apostólica. Es decir, la iglesia universal o global no tiene ninguna autoridad ni cadenas por parte de los apóstoles. Los asuntos de ordenamiento prudencial para la evangelización del mundo, escogiendo la mejor aplicación, cada iglesia puede hacer una aplicación de sus medios y recursos de acuerdo con las exigencias de la sociedad y el siempre cambiante color de las cosas que nos rodean. Quedan sin una sola ley, estatuto u ordenanza en el Nuevo Testamento. Si uno no es un lector cuidadoso, parece que tiene todo el sentido. Sin embargo, al principio habló de la iglesia universal y luego dice que la iglesia puede escoger. ¿Cuál iglesia? La iglesia local. Entonces ya está interrelacionando lo que es propiedad de la iglesia universal, aplicándola a la iglesia local. Y ahí está el problema. Explicaré en un momento más. West explicó lo siguiente. Earl West dice, este es el corazón del razonamiento de Alejandro Campbell sobre la organización de la iglesia. Insiste en comenzar con la iglesia en el sentido universal del término. Como todos sabemos, la Biblia utiliza la palabra iglesia en dos sentidos, en el sentido universal y en el sentido local. Para nuestros amigos que no están muy familiarizados, pero que nos están escuchando,
con hermanos nuevos que tampoco están familiarizados, pero que están estudiando. Cuando decimos iglesia en sentido universal, por ejemplo, es cuando Jesucristo dice en Mateo 16:18, le dice al apóstol Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí tenemos la palabra iglesia usada en un sentido universal, general. Pero luego Pablo escribe a los Corintios y dice: a la iglesia de Cristo que está en Corintio. Vemos ahora la especificación a una iglesia en cierto lugar. A ese sentido se le llama iglesia el uso de la palabra iglesia en sentido local. ¿Puede ver esa diferencia? Hablar de la iglesia en sentido general, por ejemplo, y la iglesia crecía, y la iglesia sufrió, la iglesia en término general. Cuando Dios a través del apóstol Juan envía 7 cartas a las 7 iglesias de Asia, específica, esta es la carta a la iglesia en Éfeso, la carta a la iglesia en Filadelfia, la carta a la iglesia en Laodicea, etc. Así Juan especifica que está hablando con las iglesias locales. Bueno, en ese sentido es que la Biblia utiliza la palabra iglesia en esos dos sentidos. Entonces, como decía este hermano West, el corazón del razonamiento de Campbell sobre la organización de la iglesia, él siempre comienza con la iglesia universal, usando ese término. Desde su punto de vista, es vital ignorar, al menos por el momento, el carácter local de la iglesia. ¿Sí? El carácter local, no se mete en ello. Es con la iglesia universal que comienza, razonando desde el punto de que la iglesia en su conjunto tiene la responsabilidad de convertir al mundo, y que dado que Cristo no ha dado ningún plan divino para que la iglesia funcione en este sentido, ahí está la primera equivocación, ahora lo aplica a la iglesia local. Por lo tanto, la iglesia tiene la libertad de aconsejar o de escoger, mejor dicho, su propio plan, de acuerdo con su propia sabiduría, aplicando únicamente la ley de conveniencia. Sin duda, cualquier plan que la iglesia divida no estaría autorizado en el Nuevo Testamento, dice Campbell, y sería el colmo de la locura buscar un ejemplo en el Nuevo Testamento. Para Campbell era una conveniencia pura y simple, y en ese terreno se podía defender, ¿verdad? Porque hace uso de la palabra en un sentido ambivalente, pero a su conveniencia, y ahí estaba la confusión para muchos. En este razonamiento, Campbell viola su propia máxima, lo que siempre había dicho, su eslogan favorito. ¿Cuál era? Hablamos donde habla la Biblia, callamos donde la Biblia calla. Campbell está hablando ahora donde la Biblia está en silencio. El Nuevo Testamento guardó silencio sobre cualquier organización extracongregacional, precisamente porque la iglesia local es la única organización necesaria para realizar un trabajo colectivo. Fíjese bien, West vuelve a responder al razonamiento de Campbell de la siguiente manera. Al final de la era apostólica, cuando el último apóstol había muerto, la iglesia era conocida solo por las congregaciones individuales esparcidas por el mundo. La obra de Cristo a través de la iglesia para evangelizar al mundo se llevó a cabo mediante la influencia de las iglesias locales en su propia comunidad. Incluso en tiempos apostólicos, las iglesias nunca sintieron la necesidad de una organización adicional, ideada por la planificación del hombre, a través de la cual la iglesia pudiera cooperar para evangelizar al mundo. Nunca se habló de eso, nunca se pensó en un medio adicional. Tenían fervor y celo. Y la historia de la iglesia ha demostrado bien que cuanto menos celo y devoción hay en la iglesia, más institucionalismo y organizaciones humanas se necesitan.
Eso lo habíamos dicho también hace 2 semanas atrás. Así que este es un buen punto, hermanos, pero por más que estemos de acuerdo, porque está hablando bien Earl West en esta observación que le hace al asunto de Campbell, nos parece, o me parece al menos a mí, muy extraño que él fuera uno de los que públicamente se puso del lado ni nada más ni nada menos de B.C. Goodpaster, el que abogaba mucho más por el patrocinio de las iglesias patrocinadoras, la centralización de fondos y las sociedades misioneras, y defendió fuertemente al abogado del evangelio, es decir, the gospel advocate, el más liberal de los magazines. En el asunto de estas iglesias patrocinadoras, él escribió en 1957 que no podía probar que el tipo de cooperación que representaba el Heraldo de la Verdad o Herald of Truth violara algún principio novotestamentario. Earl West estaba tan confundido, en partes reaccionaba de una manera bíblica y en otra creo que su lado sentimental le ganaba y se iba por el lado más liberal. Para concluir, hermanos, cuando hablamos de iglesia local, déjenme poner 2 ejemplos. Por ejemplo, el individuo, hermanos, en el Nuevo Testamento es el individuo quien responde a las condiciones de la gracia y el perdón de pecados, y si responde favorablemente, se convierte en miembro del cuerpo de Cristo. Según leemos en Hechos capítulo 2 y versículo 38, ¿verdad? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Al individuo se le habla. También en Filipenses capítulo 2 y versículo 12, el apóstol Pablo amonesta al individuo, hermanos, a crecer en la gracia del Señor y a sufrir, hermanos, a trabajar por su propia salvación con temor y con temblor, dice la palabra de nuestro Dios. Al individuo. Es el individuo que madura espiritualmente en conocimiento y fe. Es el individuo quien trabaja y recibe compensación económica. Es el individuo quien atiende a sus responsabilidades familiares. De hecho, hermanos, la mayoría de las obligaciones y deberes de la vida cristiana se cumplen en el ámbito de la acción individual. Es decir, cada persona se ocupa de sus asuntos y responde como hijo de Dios a las diversas circunstancias que surgen. ¿Por qué usar el ejemplo del individuo? Porque Dios trabaja con el individuo. Ahora mire la relación por la cual cité al individuo. La iglesia, hermanos. También observamos en el Nuevo Testamento que los cristianos a nivel individual que se asocian en un colectivo, en un grupo, al hacerlo se renuncia a la independencia, a las decisiones individuales y se cede a la supervisión y dirección común de Dios. Sus aportaciones verbales o económicas dentro de este colectivo ya no se controlan individualmente como lo hiciéramos con nuestro propio recurso, sino que se convierte en el tesoro de la entidad colectiva. Dios ha ordenado esta colectividad. ¿Sabe cómo se llama? La iglesia local. Creo, hermanos, que por simple que parezca este ejemplo, aquí hay un gran conocimiento. Entender que nosotros, por ejemplo, una vez que aportamos nuestro dinero en la colecta de la ofrenda, en los fondos para la ofrenda de la iglesia local, dejamos de tener derechos sobre ese dinero. Y es Dios quien a través de su patrón bíblico nos dirá qué uso debe hacerse. Ahora he perdido mi independencia del uso de ese dinero. Yo puedo hacer uso con el dinero que yo tengo en mi cartera de la manera que yo mejor lo considere. Pero con el dinero de la ofrenda hay reglamentos, hermanos, hay órdenes de parte de Dios cómo debe de ser utilizado. Así que el alcance de esta entidad
hermanos, de esta iglesia es mucho menor que el ámbito del individuo. La iglesia local no está formada para lograr cualquier objetivo, sino los especificados de la relación espiritual que comparten sus miembros. Es dentro del ámbito de este colectivo que el pueblo de Dios logra todo lo que Él autoriza mediante la cooperación grupal. Mañana explicaré un poquito más esos términos. Por hoy, que Dios les bendiga. Gracias por su atención.